En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, omnipotente y todopoderoso Dios, qué delicia para el alma es poder inclinarnos delante de ti sabiendo que tú estás escuchando nuestro ruego. Qué maravillosa sensación de bienaventuranza se produce en el alma y en el corazón cuando podemos tener como ahora la certeza de que tú has venido a nuestro encuentro y que por gracia y por misericordia otra vez vienes para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Queremos alabarte porque nos permites estar en este templo espiritual que se levanta para nosotros, para que tú a través de la palabra nos puedas ayudar, nos puedas edificar, nos puedas fortalecer. Y te agradecemos, Señor, que tengamos esta oportunidad porque la necesitamos. Muchas de nuestras situaciones, de nuestras preocupaciones, de nuestros pensamientos, también han estado en los ruegos que en las horas y días pasados se han levantado ante ti. Pero también, Señor, confiamos en que tú conoces mejor que nosotros nuestras necesidades y entonces ahora queremos derramar delante del altar nuestro corazón y nuestra alma. Queremos colocar allí todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que entonces tú puedas trabajar a través del Espíritu libremente en nuestro corazón. No queremos, sabemos que no podemos, pero además no queremos ocultarte nada. No queremos que ningún espacio, ningún lugar, ningún recodo de nuestro corazón quede sustraído a tu maravillosa gracia. Por eso te pedimos, Señor, que no te detengas frente a nuestra falta de humildad, nuestra arrogancia o tal vez nuestra soberbia. Que puedas, Señor, con total libertad decirnos todo lo que nosotros necesitamos saber, lo que nosotros necesitamos cambiar, todo lo que entonces nos acerca a nuestro Señor Jesucristo, a su esencia, a su naturaleza. Rogamos por todos aquellos que en uno y otro lugar recibirán en esta mañana la palabra que tú envías desde lo alto, porque la tenías preparada desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, y allí en el lugar donde cada uno esté, enfrente a ese altar espiritual, entonces también se produce el maravilloso milagro de sentir y de experimentar que tú nos hablas y que estás con nosotros. Rogamos por la vinculación entrañable con el ministerio de apóstol. Queremos pedirte, Señor, que podamos tener un vínculo indisoluble con ese ministerio. De allí proviene la autoridad del ministerio, la santificación, la bendición y también la potencia del envío. Rogamos para que también podamos quedar todos en el mismo sentir, amparados bajo tu protección, bajo el amparo angelical, bajo tu gracia. Señor, ahora háblanos, queremos escuchar tu voz, queremos sentarnos a los pies del Maestro y queremos rogarte, Señor, que nos permitas, cuando termine esta hora, conocer un poquito más de nuestro Señor Jesucristo, tener un poco más de ayuda para que entonces nuestros pasos sean seguros en pos de la meta. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Te lo rogamos, como así también la santificación, por los vasos que tú has tomado en esta hora para anunciar tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, hermanas, querida comunidad, para hoy utilizaremos el texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hasta aquí.
Queridos hermanos y hermanas, en primer lugar quisiéramos colocar en vuestro corazón los saludos y los deseos de bendición del apóstol y también de los obispos para cada uno de nosotros. Cuando damos y recibimos esos saludos, nunca lo queremos hacer como algo que impone la tradición. Todos los siervos empezamos tal vez el oficio con esas manifestaciones. Es para nosotros una gran alegría expresarlo. Sabemos que es algo que no nos pertenece y que entonces, más allá de la partecita que nos toca a cada uno de nosotros como almas de la comunidad, también entonces los hemos recibido para entregarlos. Pero no se trata solamente de una manifestación de aprecio, de cordialidad, de ternura, que de hecho lo es porque nos amamos y porque en ese amor entonces el deseo es poder expresar que nos recuerdan. Pero se trata de algo también mucho más profundo, que es la certeza de que nuestros servidores nos llevan en el corazón y sus deseos para nosotros son deseos de salvación, que es la voluntad de Dios, que todos podamos ser salvos. Y entonces cuando recibimos esos saludos, el corazón da un salto de alegría, porque entonces allí donde están nuestros servidores también están rogando por nosotros para que podamos abrir nuestro corazón y recibir libremente la palabra. Estamos transitando el tiempo de pasión, venimos de participar de una fiesta del Espíritu, de la misericordia, como el oficio de ayuda para las almas del más allá, y en este periodo que le sigue, que nos prepara para poder vivir con toda la plenitud espiritual esa semana tan especial que es la Semana Santa, con todo lo que implica, con todo lo que significa, con toda la profundidad y el peso de la salvación que trajo aparejada nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos esta palabra que proviene o está contenida en una carta que el apóstol Pablo le escribió a la comunidad de Galacia, a los Gálatas. Y allí entonces el apóstol comienza la carta con deseos de que la gracia y la paz de Dios posen sobre aquellos que reciben la carta. Pero inmediatamente después, con esa claridad de comunicación que el apóstol Pablo tenía y seguimos disfrutando en sus cartas, resume los puntos principales del Evangelio, de ese Evangelio que él le había llevado anteriormente a los Gálatas y que ahora entonces, por haber llegado a él noticias de que de alguna manera se estaba desvirtuando por la incidencia de algunas doctrinas falsas, entonces él quiere reafirmar, porque dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su gracia y de su paz, la que desea para vosotros, dice, para nosotros, en la palabra de hoy, dice, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa expresión acerca de la entrega del Señor Jesucristo, de su propósito y de cuál fue la razón por la cual Él lo hizo de esta manera, es el núcleo central del Evangelio. De eso se trata el alegre mensaje. De eso se trata ese anuncio que el apóstol Pablo realizaba en todas las comunidades de los gentiles, como había sido enviado en su área de misión. Y habla de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Desde la creación, el propósito de Dios fue que ese ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios tuviera un destino
de comunión eterna con Él. Fue creado para Él, como en alguna oportunidad dijo uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, tú nos has creado para ti y nuestra alma no descansa hasta poder alcanzarte. Era un reconocimiento, una confesión acerca de lo que sentía y lo que siente hoy también nuestra alma y nuestro corazón. Dios nos ha creado para Él. Sabemos que Dios colocó toda la creación bajo esa administración del ser humano. Lo colocó allí como el lugarteniente de toda la creación, para que la administrara, para que se sirviera de ella con responsabilidad, para que poblara la tierra. El amado Dios esperaba como contrapartida de tanta bondad, de tanto amor, que el ser humano lo obedeciera y confiara en su palabra. Sabemos, por el relato del libro del Génesis, que es una construcción literaria, pero que inspirada por el Espíritu Santo nos muestra que ya desde los primeros seres humanos, determinados espíritus que también hoy siguen vigentes y haciendo su trabajo, ya querían, y de hecho lo lograron, colocar en el corazón del ser humano algunos pensamientos y algunos sentimientos que no son acordes a la voluntad de Dios. Y entonces aquellos espíritus tentaron a los primeros seres humanos a la desobediencia. El ofrecimiento era muy sencillo. Les dijo que no necesitaban a Dios, que podían independizarse de su presencia, de su poder, que no necesitaban entonces pasar por las determinaciones divinas, que ellos mismos podrían, como seres humanos y de acuerdo a sus propias capacidades, determinar qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Evidentemente que esa desobediencia rompió la comunión perfecta que el ser humano, los primeros seres humanos, tenían con Dios en ese relato de la creación. Y a partir de allí, a partir de que el pecado entró en sus corazones, que el ser humano obró en contra de la voluntad de Dios, que se rompió esa comunión perfecta que había entre el ser humano y su Creador, el ser humano ya no fue capaz de vivir sin pecado. Ya entonces la relación que el ser humano tenía con Dios, la relación que los seres humanos tenían entre ellos y también con la creación, cambió sustancialmente. No en vano el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que la creación está esperando, que gime con dolores de parto y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la redención de los hijos de Dios. Entonces el pecado tuvo una influencia, podríamos decir, universal. Y ese hecho de la desobediencia, de la ruptura de la comunión y de la influencia del pecado, hizo que los seres humanos a partir de allí quedaran prisioneros del mal, que ya entonces estuvieran expuestos a todas las consecuencias que el mal genera en la humanidad, a todas esas desgracias, a todos esos infortunios, a todas esas malas decisiones, enfrentamientos, incluso a la muerte, que también nos enseña el apóstol Pablo que es la consecuencia del pecado, especialmente esa muerte espiritual, el alejamiento definitivo de Dios. Pero esa situación tan desafortunada que de alguna manera deriva de la propia desobediencia del ser humano, de la libre elección que el ser humano realizó sobre el ofrecimiento de Dios, tuvo también una muestra del amor eterno e incondicional de Dios para con los seres humanos, para con aquellos seres que Él había creado y que
libremente se habían separado de él y lo habían desobedecido y confrontado. Porque allí entonces podríamos decir que de alguna manera se esboza por primera vez el alegre mensaje. Es como el primer evangelio, el primer anuncio de salvación. Porque Dios le dice a aquellos seres humanos que las cosas no quedarán así. Y entonces enviará un Salvador, un Redentor, alguien que dice aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces muestra cómo ese amor de Dios, que es invariable para con los seres humanos, no se apartó de su creación, sino que la siguió sustentando y encaminando hacia esa salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en este texto el apóstol Pablo habla de que esa entrega del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, fue para librarnos del presente siglo malo. Y podríamos decir, bueno, sería aquel siglo, aquella época. Nos preguntamos si esta es una palabra de actualidad, si el mal sigue teniendo poder en nuestros días. Como muchas cosas atinentes al ser humano y a Dios, el ser humano las ha relativizado. Y hoy podemos escuchar opiniones acerca de ese relativo poder que podría tener el mal, esa relatividad del pecado. Hoy el pecado es, la palabra pecado, el concepto pecado, tal vez podríamos decir que no tiene mucha ascendencia en nuestra sociedad, más bien se habla de errores, como situaciones inevitables que ocurren en la vida y de las cuales uno se puede arrepentir y a partir de las cuales aprende. No como entonces aquello que nos separa de Dios, que va haciendo que entonces nuestra alma cada vez se enfríe más en esa relación de amor y de reconocimiento hacia el Creador y también hacia nuestro Padre. Incluso cuando en alguna oportunidad se opina acerca de la doctrina de los apóstoles o del anuncio del Evangelio en la Iglesia de Cristo en estos días, se le achaca a la Iglesia ese hecho de pintar el futuro como algo negro, de llamar entonces al miedo, de infundir el temor y de atraer entonces con ese anuncio catastrófico a muchos más fieles dentro de la Iglesia. Pero más allá de las opiniones humanas, cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia puede tener la certeza de la vigencia de esta palabra, de que todavía vivimos en ese siglo malo, como dice el apóstol Pablo, y que el mal tiene su poder. Un poder que no podemos subestimar, ese poder antidivino que no fue creado por Dios, pero que es permitido por Dios, pero también en la certeza de que entonces no podemos deshacernos de esa maraña de situaciones y complejidades y desobediencias y discordias que nos plantea el enemigo. No tenemos forma de erradicarlo por nuestros propios medios. El ser humano ya, y lo podemos ver en nuestro entorno, ya no es capaz de vivir en absoluta armonía, ni con Dios, ni con el ser humano, ni con su prójimo, ni con la creación. Incluso se relativiza el hecho de el peso del pecado en el infortunio de otros, cuando de alguna manera se lo justifica por alguna causa de su responsabilidad, salvo cuando nos toca a nosotros. Y entonces en ese caso, cuando tenemos que sufrir de alguna manera a causa del mal reinante, entonces ahí caemos en la cuenta de que tal vez no estaba bien relativizarlo.
Pero el apóstol Pablo menciona todo esto no para acongojarnos, ni para ponernos tristes, ni para que entonces nos desesperemos, porque el ser humano y nosotros como integrantes de los seres humanos vivimos en una situación de lejanía de Dios y podríamos decir de camino a esa muerte eterna, sino que por el contrario nos dice que aquel primer evangelio que Dios le anunció a los seres humanos cuando les dijo que remediaría esa situación creada por su desobediencia, realmente se produjo y llegó con el Señor Jesucristo. Él dice aquí, es el que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del mal. Entonces, nuestra certeza y el anuncio del Evangelio, del cual también queremos formar parte como aquellos mensajeros de Cristo que somos cada uno de los cristianos, es que necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos rescate, necesitamos a alguien que nos extraiga con mayor poder que el mal de ese lodo cenagoso, como dice el Salmo 40, ¿no? Un pozo cenagoso es un lugar en el que muchas veces caemos y vieron que en ese tipo de situaciones, cuantos más nos movemos y cuanto más queremos salir, parece que más nos hundimos y no encontramos solución, salvo que podamos aferrarnos de algo firme, de la roca, de una mano tendida. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene mayor poder que el mal. Y tiene mayor poder no porque Dios se lo haya dado, que sí se lo ha dado, pero Él también se lo ha ganado a través de la obediencia, a través de la humildad, mostrándonos que el camino para quedar en comunión con Dios y para restablecer la comunión con Dios a través del Señor Jesucristo no era el que planteaba el enemigo cuando le dijo a aquellos seres humanos que si ellos tomaban las riendas de su vida y determinaban lo que estaba bien y lo que estaba mal, serían como dioses. Ese camino de la desobediencia entonces a lo único que llevó fue a la proliferación del mal. El Señor Jesucristo quiere librarnos de la servidumbre del mal, quiere sacarnos de ese pozo cenagoso, de ese lodo, de ese barro blando que a veces se forma al costado de los pantanos o de las lagunas y que es prácticamente imposible dejarlo atrás sin una ayuda. Quiere sacarnos de ese lugar y quiere restaurar nuestra comunión con Dios. A veces hemos escuchado, y no es algo que esté mal, que el Señor Jesucristo entregó su vida, murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Tal vez debiéramos hacer mayor énfasis en el acto de amor. Más que en el sacrificio, que fue real, que fue cierto y que fue necesario, queremos hacer énfasis en eso que dice en el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él creyera no muriera, mas tuviera vida eterna. Es el amor del Señor Jesucristo el que entonces nos ha rescatado de esa servidumbre, de esa prisión. Lo hizo venciendo a la muerte y venciendo el pecado, entregando su vida. Se dio por nosotros, dice el apóstol Pablo. Y eso hizo posible que la muerte ya no tuviera más poder sobre él. Y todo el poder, toda la potestad en el cielo y en la tierra la tiene el Señor Jesucristo. Él como primogénito de los muertos, como el primer resucitado, entonces es el camino que nos lleva a Dios. Siguiéndolo a Él, creyendo en Él, aceptando su palabra y poniéndola por obra, podemos ir hacia lo que aquel padre de la iglesia mencionaba por el Espíritu hace muchísimos años, acerca de que nuestra alma no descansa hasta poder llegar a Él.
Hoy, gracias al Señor Jesucristo, tenemos ese camino que nos lleva a Él. Y tenemos la palabra y tenemos el ministerio de apóstol que nos prepara para eso. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo también en el sentido de que su vida fue un completo servicio. Él nos sirvió a nosotros, a los seres humanos, a sus contemporáneos, pero a partir de todo lo que Él instauró, como los sacramentos, la iglesia, el ministerio, entonces nos sigue sirviendo y espera que nosotros también podamos servir a otros. Que no solamente disfrutemos ese alegre mensaje de la liberación para nosotros mismos, sino que lo podamos compartir con otros. Porque muchos no saben que necesitan un Salvador, que necesitan un Redentor. Y que ese Salvador y ese Redentor es el Señor Jesucristo, que no solo se trata de tener un buen pasar, o de poder salir de una enfermedad, o de que nuestros problemas económicos se solucionen, o poder cumplir nuestros deseos. Se trata de algo mucho más grande, mucho más inabarcable para nosotros, que es la salvación del alma. Y entonces no se trata tampoco de pintar futuros catastróficos. Cuando miramos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, a veces lo relacionamos con la ira de Dios, con el fin del mundo. Y en realidad se trata de mostrarnos cuánto Dios nos ama y cuánto el Señor Jesucristo nos ama y del valor que tiene el sacrificio del Señor Jesucristo, pero por sobre todas las cosas, su victoria. Su victoria en la cruz, su victoria sobre el mal, su victoria sobre la muerte. Ese amor a Dios y al prójimo, que es el mismo amor, son dos caras de la misma moneda. Y en una moneda no puede haber una cara que sea mayor o más grande que la otra. Son las dos iguales. Ese amor a Dios y amor al prójimo es lo que nos impulsa a poder también llevar ese alegre mensaje, el mensaje de la gracia, el compartir la salvación. ¿Cómo lo hacemos? También en eso, como en todas las demás cosas, el Señor Jesucristo ha sido y es para nosotros el gran ejemplo, el gran modelo, el único. El Señor Jesucristo tuvo esas grandes enseñanzas a sus contemporáneos, esos sermones como el Sermón del Monte y como los otros que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo conforman como los pilares del libro de ese Evangelio, estableciendo 5 grandes o 4 grandes sermones y enseñanzas. Pero no se trató solamente de sus palabras, se trató de los hechos. Todo lo que él entonces pudo predicar y enseñar lo rubricó con su sangre, lo colocó allí en la cruz junto a su vida, ofrendándola por amor y por obediencia. Entonces, también nosotros anunciamos ese evangelio, compartimos la salvación, contagiamos a otros para que puedan llegar al Señor Jesucristo y considerarlo como el único Salvador y Redentor, valorar como el gran tesoro en el cielo la comunión con Dios, especialmente esa comunión eterna que Dios nos ofrece, especialmente lo podemos hacer a través de nuestro comportamiento. Sobre todo en tiempos difíciles, porque cuando todo rueda bien a veces es un poco más fácil, aunque no siempre, a veces también allí nos podemos olvidar. Pero a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento en tiempos difíciles, de nuestra confianza en Dios, en los momentos en los cuales aparecen obstáculos, y por sobre todas las cosas de esa capacidad de amar, que la hemos aprendido del Señor Jesucristo, pero que también el Señor Jesucristo nos ha permitido que podamos estar equipados para poder desarrollarla. Porque a través de los sacramentos, especialmente del santo bautismo de espíritu, como dice el apóstol Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor entonces es el que nos permite muchas veces, en momentos también de dificultad,
en momentos en los cuales podemos acreditarnos realmente porque estamos pasando situaciones difíciles, negarnos a nosotros mismos y servir al prójimo, como lo hizo el Señor Jesucristo. Allí entonces queda de manifiesto cuánto valoramos la salvación, cuánto valoramos a nuestro Salvador y su sacrificio. Y en estos tiempos que estamos viviendo, cuánto también nos preparamos para vivir con toda el alma y con todo el corazón ese tiempo de pasión y esa alegría, esa Pascua de resurrección que tenemos por delante. Nuestro esfuerzo es el seguimiento a Cristo, porque tenemos la certeza de que es el único que puede librarnos del poder del mal. Y conocemos el poder del mal porque está presente en cada una de nuestras vidas. Y no lo decimos como algo, repito, catastrófico, como pintar un ambiente o un entorno oscuro, sino como la realidad que nos toca vivir y la enorme alegría de tener la experiencia de que al lado de nuestro Señor Jesucristo podemos tener comunión con Dios ya aquí y en el futuro. Amén. Me acompaña el amado anciano Daniel Garín y también quisiéramos poder compartir con él lo que Dios colocó en el corazón en esta hora. Mis amados en el Señor, nos emociona en el alma el solo hecho de poder saber que estamos teniendo un encuentro con ustedes. Cada uno en su lugar puede estar participando de la palabra que Dios nos quiere regalar en esta mañana. Y toda esa comunidad que nos acompaña está buscando una palabra de consuelo, una palabra de ayuda, un bálsamo para las heridas. Y vaya si el amado Dios nos los ha regalado en esta mañana, en el activar del Espíritu. Y nos ha recordado cuál es el Evangelio, como esa breve reseña, y podemos decir, Dios nos ama, Dios nos ama. Y quiere que alcancemos la salvación, y quiere que alcancemos la comunión eterna con Él. Y que uno pensaba en esos sentimiento que se va moviendo en el corazón, que Dios hizo a los seres humanos para estar con Él. Y fue la corona de la creación. Y los que tienen corona son los reyes, eran los reyes de toda la creación. Podían estar al cuidado de todo. El amado obispo decía como lugarteniente, como cuidadores, estaban por sobre toda la creación. Pero el maligno entró en el corazón de esos primeros hombres y les susurró al oído y les dijo, lo que pasa que si comiereis de ese árbol seréis como dioses. ¿Y en qué terminó, hermanos, esa historia, esa situación? En que de ser reyes terminaron siendo esclavos. Por ende, terminamos todos siendo esclavos. Quedamos siendo siervos del pecado. Y como nos mencionaba el obispo, y convivimos con ello. Y el mal está. El apóstol Pablo decía, todo aquello que quiero hacer, esto no hago, y aquello malo que no quiero hacer, esto hago. Y nos pasa a todos nosotros.
lo hemos compartido con la comunidad en estos últimos oficios. Y hemos dicho, cuando uno termina un servicio divino, yo digo, ustedes saben, me voy con tantas ganas de ser bueno y de hacer las cosas como Dios me enseñó, y al otro oficio, y vengo un poquito con la cabeza gacha porque no hice todo lo que me había propuesto, no hice todo lo que quería. Porque el mal, hermanos, también está en nosotros. Ahora Dios nos ha dado esa puerta en nuestro Señor Jesucristo. Él pagó su vida, ese rescate de que decía nuestro obispo, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice, y si somos hijos, somos herederos y coherederos de Cristo. Y entonces nuevamente el amado Dios nos quiere poner de la servidumbre, nos quiere ahora nuevamente liberarnos de todo mal y nos quiere que gobernemos con Cristo. Y eso es el plan de salvación, y ese es el amor divino. Y somos mejores que nos ha tocado este tiempo de gracia, de ser elegidos, de ser llamados. Y seguramente cuando uno reflexiona y piensa en estos sentimientos, uno dice, y todo es gracia, y todo es amor de Dios. Pero bueno, hermanos, dijo una vez un apóstol mayor, capaz que a alguno cuando lo mencionamos le puede molestar. Y sí, tal vez son los mismos que dicen que las cosas no son así y que el mal no está en las personas y que son fruto de experiencia, de herencia, de esto, de las circunstancias. Hermanos, también es mencionado por el apóstol, el mal se vence con el bien. Y el bien proviene de Cristo y el bien proviene de Dios. Entonces, si nosotros nos esforzamos en que los sentimientos de Cristo vayan creciendo, desarrollándose en nuestros corazones, el mal va a tener menos lugar. Iba a decir no va a tener lugar, pero me parece que aquí sobre la tierra no lo vamos a poder lograr todavía. Por eso, hermanos, miremos hacia nuestro Salvador. Y el Señor Jesús en esa oración, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó y nos dijo que pidiéramos, líbranos del mal, a nuestro Padre, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque solo Dios, solo Cristo que nos puede liberar. Y hermanos, cuando alguna persona vive una situación y está ante la inminencia de la muerte, y viene alguien y lo salva y lo rescata, qué gratitud, se debe acordar de esa persona toda la vida. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es quien rescata, como dice también uno de los salmos, del hoyo nuestra vida, de la muerte rescata nuestra vida. Por eso le queremos agradecer, lo queremos amar, los queremos seguir, porque Él es quien nos tiende la mano, Él quien nos ayuda, es quien nos conduce, es quien nos guía, pero también nos va a dar la salvación, pero también tenemos una misión, que es compartir, anunciar en nuestro entorno. El entorno de cada uno de nosotros es diferente, porque nos movemos en distintos ámbitos de las familias, de las amistades, de las comunidades, de los trabajos. En todos hay almas. Y el Señor quiere que el anuncio del Evangelio le llegue a todos. Que nosotros en nuestro entorno podamos, como nos fue dicho, a través de la confianza en Dios, del amor hacia Dios, que se vea, que se refleje de que el Señor a nosotros nos va liberando, tal vez poco a poco, tal vez muy despacito, pero vamos venciendo el mal con el bien. Y eso se demostrará a través de nuestras obras. Amén. Eso se demostrará a través de nuestras obras, eran las últimas palabras que el Espíritu puso en la boca de nuestro querido anciano. Es que en esta misma carta, un poquito más adelante, cerca del final, allí cuando el Señor Jesús, el apóstol Pablo nos habla de no perder la libertad con la que Cristo nos hizo libres, también menciona los frutos del Espíritu. Y todos recordamos la paciencia, la longanimidad, la mansedumbre, la humildad.
Ya lo sabemos. Cada servicio divino, el Espíritu se encarga de mostrarnos al Señor Jesucristo en su plenitud, su esencia, su naturaleza. Nos permite entonces poder compararnos con esa su imagen, no con nuestro hermano, con nuestra hermana, sino con Él, que es perfecto. Y entonces siempre encontraremos algo para mejorar, algo que nos falta, algo para avanzar, para seguir produciendo cambios en nosotros. Pero también los apóstoles nos han enseñado que este tiempo, que es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, es el tiempo de la maduración de los frutos. Así que ya no se trata entonces de que los frutos estén, se trata de que maduren, porque pueden estar allí, pero si todavía no han madurado no son apetecibles. Y esa maduración de alguna manera se produce también con el ejercicio, con ejercer nuestra profesión de fe, que es llevar a otros esa salvación que Dios, con tanto amor y con toda su gracia, como dice aquí el apóstol Pablo, en esa gracia y pasen a vosotros, con toda esa gracia nos ha dado por el mérito del Señor Jesucristo. Ahora tenemos la posibilidad de orar juntos en una oración que comprenderá tantos lugares diferentes. Estamos más o menos acostumbrados tal vez no sea la palabra, pero habituados a poder orar en la comunidad y nos vemos y de alguna manera nos escuchamos. En esta oportunidad y en las oportunidades en las que la palabra y los servicios divinos de palabra son recibidos por transmisión, nuestra alma y nuestro corazón vibra de la misma manera, porque esa comunión del Espíritu nos hace sentir que conformamos esa comunidad que ora junta y que pide especialmente por la salvación de nuestras almas, pero también en esas 7 peticiones que nos ha enseñado el Señor Jesucristo, entre las que está también, como decía por el Espíritu el amado anciano, esa de librarnos del mal y no meternos en tentación, pero todo lo que necesitamos para nuestra vida de fe y para nuestra vida natural, no solamente nosotros, sino todos aquellos que caminan junto a nosotros hacia la redención y todos aquellos que el Señor Jesucristo ha elegido y tal vez todavía no lo conocen, que ha llamado y todavía no han venido. Nuestra tarea hacia afuera nos capacita y nos potencia para seguir cambiando hacia adentro, porque de eso se trata, que cada día podamos parecernos más al Señor Jesucristo, que cada día podamos incorporar más las virtudes de Cristo. Esa es nuestra tarea cotidiana, de eso se trata nuestro camino de fe. Ahora también los invito a poder ponernos de pie y poder orar la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, misericordioso Dios, con alegría y alabanza renovados nos presentamos delante de ti nuevamente, porque tú has dispuesto esta hora para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que esta palabra llega a cada uno de nosotros a través del tiempo, a través de los medios tecnológicos, a través del trabajo de edición y el trabajo de muchos hermanos y hermanas
que la han preparado, pero tenemos la certeza de que es la palabra que necesitamos hoy para nosotros, para nuestra vida, para poder seguir al Señor Jesucristo, para poder seguirlo con confianza, con humildad, con obediencia. Es la palabra que tú nos envías desde antes de la fundación del mundo, porque ya sabías cuál sería hoy nuestra necesidad. Y por eso te alabamos, Señor. Y por eso participamos de este maravilloso milagro de tener un encuentro contigo a través de una pantalla, en un lugar tal vez solitario, pero nuestra alma y nuestro corazón pueden sentir tu presencia. Por eso te alabamos una y otra vez, Señor, y glorificamos tu nombre. Y te rogamos que no nos dejes caer de tu gracia. Nuestra voluntad, nuestro deseo y todo nuestro corazón quieren seguirte y quieren ir hacia la meta y quieren encontrarse contigo en tu retorno. Y por eso te pedimos ayuda, para que ahora también podamos poner por obra la palabra que no siempre es fácil de llevar a cabo, no siempre es fácil de poner por obra, pero con las fuerzas del Señor Jesucristo, con el amor de Dios y con la gracia de nuestro Padre, podremos tener la certeza de que nos estarás acompañando en nuestro camino futuro. Rogamos e intercedemos por todos aquellos que atraviesan situaciones especialmente difíciles. Nos recordamos de aquellos que han pedido ser llevados en manos de oración, los que han venido a tocar el ruedo de tu vestido, el ruedo de tu túnica, porque de allí entonces emana ese poder, esa bendición. Han pedido los ruegos, Señor, en la certeza, en la seguridad de que entonces tú ayudarás y escucharás los ruegos de tus hijos. También los que llevan el luto en el corazón, aquellos, Padre, que están enfermos, los que atraviesan situaciones de violencia, situaciones de separación, de discordia, los que son perseguidos, los que tienen carencias materiales, espirituales, afectivas, psicológicas, tantos de nuestros hermanos y hermanas y tantos de tus hijos que en diferentes lugares, Señor, aquí y en el más allá, claman y gimen con lágrimas porque les resulta muy difícil mantener su fe. Otros, Señor, que nos enseñan con esa maravillosa capacidad de amar a pesar de las circunstancias y de las situaciones, también por ellos pedimos, para que si fuera posible y es tu voluntad, esa pesada cruz que tienen que llevar les pueda ser levantada, pero no conforme nosotros queremos, sino conforme tu voluntad. Señor, te rogamos, te pedimos que tú recibas la ofrenda que cada uno de tus hijos ha realizado, esa ofrenda espiritual de renunciamiento de derechos, de renunciamiento de razones, de colocar a veces a los pies del altar todo lo que para nosotros es una certeza, porque tú nos lo pides y porque entonces te amamos y confiamos en ti. Y también la ofrenda material, la ofrenda de dones, de talentos, de virtudes, la ofrenda de tiempo, un bien tan preciado y tan escaso en este siglo malo que estamos atravesando. Señor, todo eso que hemos separado con agradecimiento por tantas bendiciones que ya hemos recibido, lo colocamos a los pies del altar y te rogamos, te imploramos que tú puedas recibirlo de forma agradable, que te sea agradable y que tú lo multipliques para que el Evangelio pueda ser anunciado en muchos lugares, llevado a muchos rincones, especialmente a aquellos lugares lejanos, a aquellos lugares a veces inhóspitos en los cuales es muy difícil que tus siervos puedan llegar. Te pedimos, Señor, que guardes nuestros caminos futuros, que nos dejes cada día poder construir en nosotros esa personalidad espiritual, eterna, que es la que entonces nos distinguirá el Señor Jesucristo cuando venga a buscarnos y pueda tomarnos a sí mismo, verse en nosotros y llevarnos a casa. Te rogamos, Señor, que no nos dejes ir de este santo lugar sin la bendición final, porque es para nosotros también un preciado tesoro para nuestro camino futuro. Y lo más importante, que no por ser lo último, deja de ser para nosotros lo más importante de nuestra vida, aquello en lo cual, respecto a lo cual gira todo lo demás, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos encontrarnos con Él, es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra necesidad.
poder ya estar con Él, abrazarlo, estar con Él, no separarnos más. Te pedimos que acortes los tiempos, envíes a tu Hijo pronto y nos lleves a casa. Todas las demás cosas las ponemos en tus manos y te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, es como siempre una alegría, un gozo para el alma, poder estar juntos, poder palpitar la presencia de tantas almas, del anhelo por recibir la palabra a la distancia, y queremos, junto al amado anciano, enviarles a todos un apretado abrazo del corazón, un deseo de poder vernos pronto aquí o cuando venga el Señor luego ya en la eternidad en gloria, y les deseamos todo lo mejor. Que Dios los bendiga. Hasta siempre.